Bien, estoy en compañía del doctor Jorge Espitaleta. Doctor, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Y la verdad que es una realidad y es lamentable, pero día a día y minuto a minuto hay accidentes automovilísticos en nuestro país y en el mundo entero. Y la verdad es que uno, aún cuando es prevenido, podría eventualmente suceder. Y uno quisiera saber, bueno, ¿cómo puedo diferenciar las lesiones de dolores normales después de cualquier impacto de este tipo? Así que vamos a ir repasando, ¿verdad, doctor? Como para saber uno si verdaderamente está bien, porque después de un choque, por ejemplo, uno se preocupa mucho qué impacto puede tener en los órganos internos, que a veces no vemos. Okay. Los estudios, y hay gente que se ha especializado precisamente en eso, en ver un poco la cinética del accidente, cómo uno se va moviendo y qué es lo que pasa. Hay grandes centros que dicen que dependiendo, por ejemplo, de cuánto fue el desplazamiento del chasis del carro en pulgadas, podría decir cuán severo y cuántas complicaciones podría tener. Entonces dicen que hasta 8 pulgadas de compresión, digamos, del automóvil, probablemente uno hable de un choque leve, entre 8 y 15 pulgadas de un choque moderado y por encima de 20 pulgadas definitivamente uno siempre debería tener mucho cuidado con lo que pasó adentro, aunque las personas se vean bien. Exacto. Uno tiene que tener en mente que la física definitivamente hace parte del movimiento, y cuando uno va en un vehículo, aunque tenga puesto el cinturón de seguridad, aunque tenga airbag, cuando uno lo impactan, el vehículo pasa de 30, 50, 80 kilómetros de la velocidad que vayamos a cero inmediatamente, pero el cuerpo no pasa inmediatamente a cero, sino que el cuerpo sigue en movimiento. Entonces, por eso es que algunos de los dispositivos de seguridad han sido creados, como el cinturón, como los airbags, para intentar que el cuerpo se mantenga en la misma posición, porque precisamente las dos leyes más importantes que hacen que nosotros tengamos trauma es, uno, que el cuerpo tiende a seguir en movimiento, y dos, el contramovimiento que siempre se siente, toda acción va a tener una reacción en física, entonces el movimiento es seguir hacia donde nos impulsaron y después el movimiento es regresar, entonces lo mismo pasa. Si uno se pone a pensar, pues obviamente tiene que pensar en órganos importantes, entonces claro, uno piensa cabeza, tórax, abdomen y extremidades. Si pensamos que lastimosamente los jóvenes son los que más accidentes tienen, pues obviamente vemos que casi 1,5 millones de personas mueren por año en el mundo por accidentes de tránsito, y lastimosamente más del 50% son menores de 25 años. Entonces, sí. ¿Por qué? Porque tenemos una mala educación. Pero bueno, pensemos, cabeza. Cuando usted tiene un accidente y su cabeza se desplaza hacia adelante y después vuelve a la posición normal o inclusive mucho más atrás de la posición normal, el cráneo, que es estos huesos que tenemos acá, lo que hace es contener el cerebro. El cerebro hace igual el movimiento de golpearse contra el frente del cerebro, contra la parte anterior, y después regresar. ¿Qué puede pasar ahí? Pues básicamente que se dañen vasos sanguíneos, y las lesiones más frecuentemente que se producen dentro de la cabeza son los hematomas. Es como tener una hemorragia dentro del cerebro por dos puntos. Primero, el golpe directo, y segundo, el contragolpe. De hecho, es muy frecuente cuando nosotros hacemos estudios tomográficos de pacientes con trauma craneoencefálico que dice, qué raro, lo golpearon del lado izquierdo, tiene un hematoma del lado izquierdo, pero también tiene una lesión del lado derecho. Precisamente es por eso. Doctor, repasemos ahora, vimos cabeza, repasemos la espalda e inclusive el impacto que eso puede generar con, pero también sin cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad, de hecho, antes de los 50, 60 no había cinturones de seguridad, inclusive ahora los muertos más frecuentemente, aún en Estados Unidos, ocurren en choques frontales donde las víctimas salen despedidos del vehículo por no uso del cinturón de seguridad. Entonces, obviamente el cinturón de seguridad desde el punto de vista de salud y de medicina ha sido una de las medidas más exitosas implantadas. Esencial. Definitivo. Al montarse en un automóvil. Para recorrer lo más mínimo. Entonces, lesiones de tórax pasemos 2 segundos a cuello, que cuello, la gente le preocupa mucho el cuello. Básicamente, pues obviamente las lesiones de cuello es por ese mismo movimiento que sufre la cabeza. La cabeza es un órgano muy pesado, probablemente el órgano más pesado si lo ponemos individualmente en contra de los otros órganos. Entonces obviamente la cabeza se va a impulsar hacia adelante y nuevamente hacia atrás, y puede producir lesiones a nivel de la columna cervical. ¿Qué pasa? Pues simplemente hay cuestiones leves que simplemente uno puede tener como un espasmo a este nivel que simplemente se rectificó y le duele un poco, pero puede tener lesiones más severas. ¿Qué va a depender? ¿Qué nos va a hacer pensar si tengo grave o no grave? Pues básicamente
ver que podamos sentir las 4 extremidades, que podamos mover los dedos de las manos, los dedos de los pies, que no nos produzca un dolor insoportable el mover el cuello. Uno normalmente le puede decir una guía rápida cuando uno aborda un paciente esto es, ok, tiene dolor de cuello, si tiene dolor de cuello no lo mueva. Okay. No mueva el cuello, espere a que lo inmovilicen y lo saquen. Y obviamente siempre pensando en la física del accidente, o sea, dependiendo de qué tan fuerte fue y qué tan brusco fue. Hay algunos de los estudios que dicen que el delta de velocidad, o sea, más importante que a cuánta velocidad viajo yo, la persona, es cuán rápido fue la desaceleración, o sea, cuánto de 80 a 0 que fue el golpe, digamos. Exactamente. Ajá, okay. Entonces, probablemente los vehículos nuevos ahora están teniendo sistemas inclusive automáticos de frenado que logran ver que está en riesgo y el vehículo lo hace automáticamente antes que uno. ¿Por qué? Porque la desaceleración va a ser mucho menor y la posibilidad de lesión va a ser mucho menor porque va a llevar de 80, 70, 60, 50 hasta el momento del impacto. En cambio, si yo voy a 80 y súbitamente tengo el golpe, pues obviamente la desaceleración es importante. Ahí, como estamos viendo en esas imágenes. Exactamente. Los niños son definitivamente algo importante. Todos queremos a nuestros hijos y probablemente el quererlos más es ubicarlos adecuadamente en el automóvil y protegerlos. Sí, claro. Las sillas de niños definitivamente han disminuido también la posibilidad del accidente. Si nosotros nos movemos, un niño que no está sujeto en un vehículo se comporta como un proyectil, o sea, va a poder golpear, exactamente, va a poder golpear todas las paredes del vehículo y eso es lo que causa los traumas. Entonces, definitivamente, cuando tenemos un niño sujeto y bien puesto en una silla, se han disminuido. De hecho, probablemente en los menores de 1 año, el poner la silla de espalda, ubicarla adecuadamente, ha disminuido la mortalidad y las lesiones graves por arriba del 70%. En mayores de 1 año, por arriba del 50%. Y siempre, y algo muy importante que a veces uno lastimosamente lo sigue viendo en nuestras calles, es que llevan niños menores de 12 años en los asientos de adelante de los vehículos que tienen airbag. El airbag está demostrado que en niños menores de 12 años lo que va a causar es más lesiones que lo que va a prevenir las lesiones. Es decir, que hasta los 12 años deberíamos de ir atrás, porque el impacto hasta muchas personas que son muy delgadas y que son adultas, el airbag les genera también una lesión. Ahora, doctor, por ejemplo, ¿cómo uno sabe, digamos, bueno, es difícil, pero de que ese dolor que estamos teniendo reiterado ya en días después de un impacto, no es simplemente un dolor, una afección, sino que es una lesión que no se analizó en el momento? Volvemos igual a pensar en cómo fue el trauma, por eso los índices, digamos, de trauma que se hacen cuando los pacientes van al hospital o cuando los valoran los servicios de medicina prehospitalaria es eso, ver como qué pasó, o sea, ir más allá. A veces vemos una paciente que está completamente normal justo después del accidente y media hora, 1 hora después simplemente se desploma. Entonces, eso es lo que tienen en cuenta los personales de salud cada que ven. ¿Por qué? Porque a veces cuando yo tengo el cinturón de seguridad, y está también demostrado científicamente que a veces uno pensaba que el cinturón lo frenaba con la pelvis, pero básicamente el cinturón, la presión que ejerce es sobre el hígado. Entonces, una laceración a nivel hepática puede iniciar con un sangrado mínimo, pero 30 minutos, 1 hora después puede tener un sangrado importante que lo va a llevar a fallecer. Entonces, siempre cuando uno tiene un accidente importante, por eso se ve a veces el automóvil y uno dice, mejor vaya al hospital. Sí. Entonces, definir eso. Lo otro es que un dolor que persista más allá de 48 a 72 horas, que no vaya en disminución, pues nos debe hacer pensar que hay algo que no está normal, por lo menos en nuestra evolución o cicatrización. Puede que no sea nada grave, que amerite simplemente un poco de inmovilización, porque algunos de los tendones se extendieron un poco más por el accidente y lo que vamos a necesitar es inmovilización y analgesia y seguir, pero siempre que si el dolor no va en disminución, si más bien nos está incapacitando, nos debe hacer consultar rápidamente. Doctor, pedimos una silla. ¿Qué es lo que queremos ilustrar aquí? Cuénteme. Básicamente, pues lo que queríamos ver es esto. Cuando yo voy en un vehículo, tengo mi cinturón. Si no tengo el cinturón, obviamente, si los golpes uno puede dividir en 3 grandes principios los accidentes. El 65% de los accidentes en general son frontales. Correcto. Entonces, si a mí me golpean de frente, obviamente la energía me la están transmitiendo y mi cuerpo y mi cabeza, que es lo más pesado porque no está sostenido con nada, va a ser hacia atrás como efecto físico inicial, pero luego va a ser
el movimiento contrario hacia adelante. Entonces, por eso es importante el cinturón de seguridad, porque nos va a mantener, nos va a frenar más rápidamente, va a evitar que el cuerpo siga en movimiento. Cuando la gente maneja muy cerca, y eso es otra de las cosas que uno ve, qué tan cerca maneja la gente del timón. Okay. Porque la posibilidad de tener lesiones con el timón, aunque tengamos airbags, va a depender también de la distancia. Por eso dentro de los cursos de conducción se dice que el timón debería quedar más o menos a nivel de la muñeca con la mano extendida, para tener tiempo suficiente en caso de un accidente, que uno, el cinturón lo logre detener, y dos, que el airbag, si lo tiene el automóvil, lo detenga. Entonces, si nos dan de frente, obviamente la primera va a ser lesión de extensión del cuello, y después nos vamos a ir hacia adelante y probablemente, si no tenemos airbag, golpearnos. Eso ocurre en el 65% de los casos. Los choques frontales son más frecuentes. Los choques laterales, cuando yo tengo un choque lateral, que es como el 25% restante en general de los choques importantes, obviamente el movimiento que voy a tener es como movimiento rotacional y tiene unas lesiones importantes en toras que ahora vamos a hablar. Pero en general, si me golpean de este lado, obviamente la cabeza como órgano más pesado se va a dirigir hacia un lado y nuevamente va a volver hacia el otro lado y golpearse con el vidrio, por ejemplo. Entonces tenemos la lesión inicial de golpe hacia este lado y la lesión de contragolpe. Por eso es que a veces en los estudios radiológicos vemos eso. Y la que más nos preocupa, digamos, de manera comunitaria, la que más siempre la gente se preocupa, es cuando nos golpean por detrás. Realmente las lesiones importantes cuando nos golpean por detrás son poco frecuentes. Y se supone que los choques posteriores son 8%. Entonces, siempre si nos golpean por detrás, vamos a ir hacia adelante con la cabeza igual y luego hacia atrás. Entonces, el mecanismo de extensión y flexión, como se ve en las imágenes, va a ser que nuestro cuello se alargue y se acorte de manera brusca, produciendo, puede estirar por donde vamos los nervios, y eso es lo que va a producir la lesión que todo el mundo conoce comúnmente como latigazo. Exacto. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Yo creo que hicimos un repaso importante y bueno, prevenir, pero siempre también estar, bueno, certero de que no tenemos nada para seguir. Que pase un feliz día, doctor. Igual, que esté bien. Prevención, Berito.